preguntas. Dentro del grupo de anemias macrocíticas, según la morfología, ¿qué anemias están? ¿Qué anemias están en este grupo? En las anemias macrocíticas. A ver, ¿alguien? ¿Qué anemias? Doctora, por ejemplo, en las aplasias medulares hay anemias macrocíticas. Claro, hay, bueno, puede haber en las aplasias. A ver, ¿alguien más, chicos? La anemia perniciosa, doctora. Muy bien, Xiomara, también. A ver. Muy bien. Las anemias megaloblásticas. ¿Cuáles más? ¿Son anemias macrocíticas? También hay las no megaloblásticas, que son por, o sea, enfermedad hepática, cosas así. Muy bien, Luana. Claro, hay dos grupos, ¿no? Habíamos un grupo que son las anemias megaloblásticas y las no megaloblásticas. Las megaloblásticas, vamos a ver acá en la clase de hoy, pues la más representativa es la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Y entre el grupo de las no megaloblásticas, pues están las anemias, por ejemplo, que dijeron ahora ustedes, la aplasia puede producir anemia megaloblástica, las anemias hemolíticas, las hepatopatías, o anemias macrocíticas, pero que no son megaloblásticas. Muchas veces no se sabe por qué en un síndrome, por ejemplo, en una aplasia medular hay macrocitosis o en un síndrome mielodisplásico, ¿no? También en este grupo de las no megaloblásticas, pero que son macrocíticas, están las hepatopatías, también están las anemias por sangrado, porque hay incremento de los reticulocitos. Entonces, habiendo recordado esto, vamos a continuar. Vamos a ver un caso clínico. A ver, yo voy a leer y alguien va a interpretar el hemograma. Entonces, acá vemos el caso de una paciente mujer de 60 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, de aneurisma cerebral a los 26 años y que tiene gastritis por helicobacter o que tuvo a los 30 años, ahora tiene 70 años. En la historia de la enfermedad actual, mencionan que hace un año presenta sensación de llenura precoz y tiene, bueno, sensación de debilidad. 5 meses antes de que acuda a la consulta, tiene pérdida de memoria de corto plazo y tiene una ligera pérdida de peso. 2 semanas antes tiene diarreas recurrentes, tiene dificultad para deambular, está desorientada en tiempo y espacio. Al examen que se encuentra palidez de piel, hay pérdida de masa muscular, hay parestesias en miembros superiores e inferiores, eso no había mencionado en la anamnesis, pero pues al examen refiere que tiene parestesias y tiene dolor a la palpación en el hipogastrio, ¿no? Entonces, acá vemos, pues, digamos, entre los datos lo que podemos recalcar o de lo que pueda resaltar de acá es que tiene debilidad, ¿no? Nos dicen que hay debilidad, eso ya lo trae de tiempo, y eso nos podría estar hablando de que tiene anemia esta paciente, tiene problemas de memoria, tiene parestesias, como que tuviera algunos signos neurológicos, ¿no? Y ha hecho un proceso infeccioso en las últimas 2 semanas. Ahora este es el examen, el hemograma. A ver, alguien que quiera interpretar el hemograma de esta paciente que vino a la consulta. Chicos. Doctora, tiene una anemia leve, moderada. A ver, para ordenarnos, comencemos por los leucocitos. ¿Cuántos leucocitos tiene? Chicos. 160. A ver. A ver, Jeremy, ¿cuántos leucocitos tiene este paciente en este hemograma?
Jeremy. ¿Cuántos leucocitos tiene? ¿65,000? ¿Dónde están los 65,000 que no los veo? ¿Cuántos leucocitos tiene? Está en inglés, chicos. 2460. Muy bien. 2460 porque está acá por 10 al cubo. Ya. Entonces, ¿qué? ¿Está normal los leucocitos? Tiene leucopenia. Ya, tiene leucopenia. Muy bien. De ahí vamos a ver dónde están los neutrófilos. ¿Cuántos neutrófilos tiene? 1600. ¿Eso está bien? Están bajos, doctora. Digamos que podríamos, yo les había mencionado que de 1800 a 7500 se consideran normales, pero nosotros los hematólogos con menos de 1500 llamamos neutropenia. Entonces estaría bien. Ahora veamos la hemoglobina. ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Cuánto de hemoglobina tiene? Por decir, 604, una anemia severa. Tiene anemia severa, ¿no? Es una anemia severa. ¿Y cómo está el volumen corpuscular medio? también está bajo. Incrementado. Está Incrementado, ¿no? Sí, entonces tiene una anemia macrocítica. Tiene el volumen corpuscular alto, ¿no? De 80 a 98 consideramos normal. ¿Y las plaquetas? ¿Cómo están? PLT. Plaquetopenia. Sí, ¿no? Tiene 138,000. Bueno, no ha salido acá en la foto todo, pero acá es por 10 al cubo. 138,000 plaquetas. Entonces, en conclusión, ¿qué hay en este hemograma? ¿Cuál es Una la anemia conclusión? microcítica. Macrocítica. Macrocítica. ¿No? Ujú. Pero en la conclusión, ¿cuál es de este hemograma? ¿Qué tiene el hemograma? ¿Pancitopenia? Muy bien, tiene pancitopenia y con más macrocitosis. Entonces, ¿cuál es la principal causa de anemia macrocítica? Sí, de anemia macrocítica. Megaloblástica. La anemia megaloblástica. Entonces, a este paciente, y si le pedimos dosaje de vitamina B12, ácido fólico, con los datos del paciente, ¿qué tipo de deficiencia les haría pensar más? Vitamina Bien. B2. B12. ¿Por qué? Parestesias. Tiene, ¿no? Síntomas neurológicos, tiene parestesias. Entonces, más pensaría que hay una deficiencia de vitamina B12. Entonces, se le solicitó al paciente y como pueden ver, su dosaje de vitamina B12 está en 30 y los valores normales en 200 a 900. El ácido fólico sí está normal. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las causas, o alguien me puede decir cuál es la causa más frecuente de deficiencia de vitamina B12. ¿Qué podría tener la paciente? ¿Por qué tiene Gastritis atrófica. Muy bien, esa es la causa más frecuente, ¿no? La gastritis atrófica o también la anemia perniciosa en otros países. Eso. Entonces, ahora vamos viendo este caso clínico, vamos a ver ahora qué es, bueno, primero vamos a comenzar acá un poco repasando entre las causas de anemia megaloblástica. Ya habíamos mencionado que son la deficiencia de vitamina B12 y el ácido fólico. La causa más frecuente entre las dos de anemia megaloblástica es la deficiencia de ácido fólico. También tenemos alteraciones en el metabolismo de estas vitaminas, trastornos congénitos en la síntesis del ADN también, que son muy raros, y otros que son, digamos, segundos en frecuencia, los trastornos adquiridos por alteraciones en la síntesis del ADN. Y acá tenemos fármacos que van a inhibir la síntesis, por ejemplo, de las pirimidinas, que son las que se sintetizan, ¿no? en el ADN. Tenemos el 5-fluoruracilo, la acidobudina, ¿no? Que son quimioterápicos. La acidobudina es un antirretroviral. De las purinas, la 6-mercaptopurina,
la tioguanina, la satioprina, que son quimioterápicos, y este último es un inmunosupresor, el aciclovir también, y alteraciones de la ribonucleótido reductasa, por ejemplo, que son producidas por también quimioterápicos como la hidroxiuria y la citarabina. Entonces, si vemos pacientes con anemia megaloblástica, tendremos que preguntar antecedentes del consumo de estos medicamentos, de quimioterápicos sobre todo. Ahora vamos a ver rápidamente el metabolismo de la vitamina B12. La vitamina B12 sobre todo está en los alimentos de origen animal, en los pescados, en las carnes rojas. Las necesidades diarias son de 1 a 2 microgramos y una dieta normal tiene 15 a 30 microgramos. En el organismo tenemos 2 a 5 miligramos de cobalamina, que es la forma como se encuentra la vitamina B12 en el organismo. 1 miligramo está en el hígado, y este dato es importante. Estas reservas que hay de vitamina B12 o de cobalamina en el organismo, en el hígado, se van a agotar después de 3 a 4 años. Tiene que pasar mucho tiempo para que se produzca una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. ¿Qué más? ¿Cómo es la absorción? ¿Por qué es importante la absorción? Porque ahí podemos deducir qué enfermedades van a producir anemia megaloblástica. Hay etapas. La etapa salival, ¿no?, que es donde se va, digamos, liberar de los alimentos la cobalamina o vitamina B12. La etapa gástrica, donde esta cobalamina se va a unir a una proteína R que se llama cobalofilina. La etapa duodenal es donde esta cobalamina que se ha unido a la proteína R se va a separar por proteólisis y se va a unir al factor intrínseco. ¿Dónde se produce el factor intrínseco, chicos? Las células parietales del estómago. Muy bien, ¿no? Las células parietales, muy bien. Entonces, en esta etapa duodenal es que se va a desprender o se va a separar de la proteína R y se va a unir al factor intrínseco, y después va a bajar o desplazarse hasta el hilio, y ahí pues se va a ser donde se va a producir la absorción, ¿no? Entonces, acá también mencionar que la cobalamina tiene transportadores. El transportador, la transcobalamina 1, también es conocida como proteína R o aftocorrina. La transcobalamina 2 es su transportador específico, y hay una transcobalamina 3 que tiene menos importancia. Entonces, en este cuadro vamos a ver cómo es la absorción. Entonces, la cobalamina se va a desprender de los alimentos, ¿no?, y se va a unir a la proteína R, o también llamada aftocorrina, pero por acción de los jugos gástricos, ¿no?, se va a producir esta unión. Después se va a desplazar al duodeno, y acá, por acción de los jugos pancreáticos, se va a producir una proteólisis, se va a separar de la cobalamina de la proteína R y se va a unir al factor intrínseco. Después va a desplazarse hacia el hilio, donde va a ser absorbido, ¿no?, y va a ser transportado posteriormente a diferentes sitios de nuestro organismo por la transcobalamina 2 sobre todo, ¿no? Entonces, en todo este proceso de su absorción pueden haber enfermedades que van a alterar el metabolismo de la vitamina B12. Por ejemplo, pueden haber en la ingesta, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber una causa en la A, que puede ser los déficits nutricionales. Pacientes, por ejemplo, que son vegetarianos, ¿no?, que no consumen alimentos de origen animal, pueden tener anemias megaloblásticas. La otra cosa, como en la etapa gástrica se va a unir a la proteína R o aftocorrina, pues alteraciones que hayan a nivel gástrico van a impedir, digamos, su unión a la aftocorrina. Después, ya como ustedes saben, también en la etapa gástrica, pues la gastritis atrófica va a producir deficiencia de la síntesis del factor intrínseco por las células parietales, y no va a poder absorberse o unirse al factor intrínseco en el duodeno, ¿no? Y no solamente la gastritis atrófica, sino también pueden haber anticuerpos contra las células parietales, contra el factor intrínseco, como hay en la anemia perniciosa,
y van a impedir su absorción. También pueden haber enfermedades como la pancreatitis, puede ser una causa de anemia megaloblástica también. Y también cuando hay alteraciones en la luz del intestino delgado, del duodeno, del yeyuno, por ejemplo, cuando hay infecciones por ejemplo, por parásitos como el Diffilobotrum latum, por ejemplo, que es una causa de anemia megaloblástica, ¿no? Y ya después también pueden haber alteraciones a nivel del ilion, pueden haber enfermedades que van a impedir la absorción de la vitamina B12. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué funciones cumple la cobalamina. Bueno, acá vamos a ver, acá, ¿no? Acá en este esquema podemos ver que la metil, acá vamos a ver, primero explicar. Acá está la vitamina B12 como metilcobalamina y acá el 5-metil tetrahidrofolato es el ácido fólico. Entonces acá podemos ver, es el ácido fólico que se convierte en tetrahidrofolato. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Que la vitamina B12 interviene en la transformación de la homocisteína en metionina, ¿no? Y también no solo la vitamina B12, sino el ácido fólico también. Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, se va a producir un incremento de la homocisteína, ¿no? Y eso podemos dosarlo cuando sospechamos de anemia megaloblástica. Va a haber una hiperhomocisteinemia. ¿Y ustedes saben, chicos, qué es la homocisteína? ¿A qué predispone la homocisteína? ¿A qué enfermedades? ¿Por qué el incremento de la homocisteína, digamos, es importante? ¿Alguien, chicos, alguien que quiera participar? ¿Han escuchado hablar de la homocisteína? ¿No? Bueno, la homocisteína, el incremento de la homocisteína aumenta el riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares y también aumenta el riesgo de hacer trombosis. No es raro ver pacientes con anemia megaloblástica que vengan a la emergencia, por ejemplo, porque tengan 6 de hemoglobina, anemias macrocíticas por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, asociadas a una trombosis venosa profunda. Es por esto, porque hay un incremento de la homocisteína. Entonces, este es uno de los, digamos, de la función que tiene la vitamina B12. La otra función es que interviene en la síntesis del ADN al transformar el ácido fólico en su forma de 5-metil tetrahidrofolato en tetrahidrofolato, ¿no? Y después, consecuentemente, las siguientes reacciones que se producen para la síntesis del ADN. Entonces, la deficiencia de vitamina B12 también va a alterar la síntesis del ADN en las células. Es por eso que cuando hay una anemia megaloblástica se produce pancitopenia, ¿no? Ustedes han visto que ese paciente que hemos presentado tiene anemia, leucopenia, plaquetopenia. ¿Por qué? Porque a nivel de la médula ósea va a haber una alteración de la síntesis del ADN. Es por esto. ¿Qué más? También la vitamina B12 va a intervenir en el metabolismo de algunos aminoácidos, en algunas reacciones que se pueden producir por ejemplo, en la transformación del metilmalonilcoenzima A en sulcinilcoenzima A. Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina B12, ¿qué va a haber? Va a haber un incremento del metilmalonilcoenzima A y eso se puede dosar y nos podría ayudar en el diagnóstico de la anemia megaloblástica, sobre todo cuando hay problemas para diagnosticar este tipo de anemia, ¿no? También este cuadro es para ver que aquí tenemos la homocisteína, cómo se va a transformar en metionina. Y esa metionina va a ser importante para la síntesis del S-adenosilmetionina, o más conocido como SAM, que va a ser importante en la síntesis de lípidos que van a formar van a intervenir o formar parte de la síntesis de la mielina. Y esto explica por qué los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 van a tener problemas neurológicos.
porque va a haber una alteración, una deficiencia en la síntesis del SAM. Ahora, en conclusión, hemos visto que la deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico van a producir hiperhomocisteinemia. La S-adenosilmetionina o SAM es importante para el sistema nervioso central porque participa en reacciones de metilación que son importantes para la síntesis de la mielina, ¿no? Esto va a explicar por qué hay manifestaciones neurológicas en la deficiencia de vitamina B12, hay desmielinización de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, de los nervios periféricos y de la corteza cerebral, ¿no? Aunque parece que el folato también debería afectar la síntesis del SAM, porque aquí está también el ácido fólico interviene en la transformación de la homocisteína metionina, pues es muy raro que hayan complicaciones neurológicas cuando hay deficiencia de folato, ¿no? Básicamente las complicaciones neurológicas se ven por deficiencia de vitamina B12. Ahora, pasamos al metabolismo del ácido fólico, que también es conocido como el ácido tiroil glutámico. Sobre todo se encuentra en los vegetales, los requerimientos son de 50 a 100 microgramos por día y estos van a incrementar en el embarazo y la lactancia, ¿no? Como pueden ver, se triplican o hasta quintuplican en el embarazo y la lactancia estos requerimientos. Una dieta contiene de 200 a 400 microgramos por día. Las reservas del hígado, del riñón y de los eritrocitos no duran más 3 meses, contrariamente a lo de la vitamina B12 que dura por años, ¿no? Entonces, un paciente que tiene deficiencia de ácido fólico rápidamente va a hacer anemia megaloblástica. Ahora, en el metabolismo del ácido fólico, pues el ácido fólico en los alimentos se encuentra como poliglutamatos, y antes de ser absorbida el ácido fólico, va a ser reducido a su forma de tetrahidrofolato para ser utilizado, ¿no? Y la forma activa es el 5,10 metilén-tetrahidrofolato. Los derivados activos del tetrahidrofolato, a excepción del ácido folínico, nunca se encuentran fuera del organismo, ¿no? Se encuentran en forma de poliglutamatos en los alimentos. Entonces, acá vamos a ver, acá estamos con los poliglutamatos, ¿no? Entonces, los poliglutamatos, que son la forma en que ingerimos en los alimentos el ácido fólico, van a ser reducidos a través de la folato desconjugasa a monoglutamatos, ¿no? Y después, a través de esta enzima dihidrofolato reductasa, se van a transformar en metiltetrahidrofolato. Y después van a ser, por difusión pasiva, van a ser absorbidos en el duodeno distal y en el yeyuno. Ahora también, ¿qué funciones tiene el ácido fólico en nuestro organismo? Va a funcionar como coenzima en diferentes procesos metabólicos que vamos a ver. Por ejemplo, acá va a intervenir en la transformación del ácido formiminoglutámico en ácido glutámico, y cuando hay, por lo tanto, deficiencia de ácido fólico, este ácido formiminoglutámico, o más conocido como FIGLU, va a estar incrementado. Y eso también nos podría ayudar en el diagnóstico de la deficiencia de ácido fólico. También, como ya había mencionado, interviene en la síntesis del ADN junto con la vitamina B12, ¿no? Por lo tanto, la anemia megaloblástica es una enfermedad en la cual hay una alteración en la síntesis del ADN de las células. Esto es lo mismo que ya les había mostrado. Y este es un cuadro de resumen del metabolismo de la vitamina B12, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Por ejemplo, la cocción va a alterar sobre todo la absorción del ácido fólico, no así de la vitamina B12. Ya había mencionado que los depósitos de la vitamina B12 duran años, en cambio del ácido fólico solo meses. La vitamina B12 se absorbe a nivel del hilio y el ácido fólico en el duodeno y en el yeyuno, ¿no? El mecanismo de absorción de la vitamina B12 es, para esta absorción se necesita del factor intrínseco. En cambio, para la absorción del ácido fólico, que es por difusión pasiva, se necesita que se transforme
primero en monoglutamatos y después en metiltetrahidrofolato, ¿no? ¿Qué más? Bueno, básicamente un resumen de esto. Y ahora vamos a ver lo que es la anemia megaloblástica. Entonces, ya habíamos dicho, la anemia megaloblástica es una anemia macrocítica, arregenerativa, y es una anemia en la cual hay un defecto en la síntesis del ADN. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener esta alteración en la síntesis del ADN? Va a haber consecuencias fisiológicas, va a haber una eritropoyesis ineficaz. ¿Y aquí a qué se llama eritropoyesis ineficaz? Es que en la anemia megaloblástica va a haber una gran proliferación de células en la médula ósea, pero estas no pueden madurar. Hay un problema en la maduración, sobre todo del núcleo de las células. Y entonces, como va a pasar esto, ¿qué va a ocurrir en la médula ósea? Se van a, digamos, lisar los precursores de los glóbulos rojos, que son los eritroblastos, los normoblastos. Entonces, ¿cómo se va a traducir laboratorialmente o clínicamente la eritropoyesis ineficaz? Es que va a haber no solo anemia, sino va a haber ictericia también. Va a haber también incremento de la LDH, ¿no? Entonces, incremento de la bilirrubina indirecta. A eso se llama eritropoyesis ineficaz. ¿Qué otras consecuencias hay? Consecuencias morfológicas de las células. Hay una sincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma, ¿no? Hay una, digamos, el núcleo no madura y el citoplasma sí. Y también hay un incremento del tamaño de los precursores de las 3 series que afectan más al citoplasma, pero no solo a los precursores, sino también a las formas maduras. Hay glóbulos rojos grandes, ¿no? Esa es otra consecuencia de la anemia megaloblástica. Ahora, ¿qué vamos a encontrar si observamos la lámina periférica o la médula ósea? En la lámina periférica vamos a encontrar glóbulos rojos grandes, se llaman macrocitos o macrobalocitos. También vamos a encontrar anisocitosis, diferentes tamaños de glóbulos rojos, y poiquilocitosis, diferentes formas. Hay ovalocitos. A nivel de los glóbulos blancos, en los neutrófilos vamos a encontrar polisegmentación de neutrófilos. Neutrófilos que tienen en su núcleo más de 5 segmentaciones. También puede haber trombocitopenia y lesiones leucoeritroblásticas, o sea, que salgan formas glóbulos rojos nucleares. Eso es mucho más raro. Ahora, en la médula ósea, ¿qué vamos a encontrar? Para diagnosticar anemia megaloblástica no es necesario hacer un aspirado de médula ósea, ¿no? Pero en el caso de que se hiciera, vamos a encontrar una gran celularidad, o sea, muchas células, pero va a haber vamos a encontrar estos precursores que se llaman los eritroblastos y van a tener tamaños grandes, ¿no? A eso nosotros le llamamos como maduración megaloblástica. Ahora, los precursores de los leucocitos, como los mielocitos, metamielocitos, van a ser grandes, gigantes. También las bandas también son gigantes. En los megacariocitos va a haber núcleos. El núcleo de los megacariocitos va a tener varias segmentaciones. Eso se llama poliploidía. En este esquema podemos ver en la A, por ejemplo, que hay ese neutrófilo es polisegmentado, tiene varias segmentaciones el núcleo. En la A podemos ver en esta lámina periférica que hay macroovalocitos, hay glóbulos rojos grandes y tienen forma de ovalocitos, ¿no? Los otros ya son médula ósea. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en la D? Son eritroblastos o normoblastos, pero que son grandes. Por eso se llama megaloblástica esta anemia. Y hay una asincronía entre la maduración. El núcleo es inmaduro, la cromatina nuclear está inmadura. Debajo de la B, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Hay bandas, pero que son de tamaño grande. No son usualmente así las bandas, ¿no? Son más pequeñas. Y en la F podemos ver un megacariocito, que es el que origina las plaquetas, que tiene un núcleo con varias segmentaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. Bueno. A ver, entonces vamos a seguir viendo cómo es la fisiopatología de esta anemia. Entonces, en una hematopoiesis normal,
¿qué sucede? Las células de la médula ósea están en fase de reposo, después inician la mitosis y se doblan su contenido, rápidamente el ADN y se dividen. Y después vuelven a la fase G0. En una hematopoiesis megaloblástica, ¿qué va a pasar? Se va a alargar la fase de mitosis, ¿no? Entonces vamos a ver en la médula ósea muchas células intentando replicar o duplicar su ADN. Eso es lo que pasa. Entonces, ahora vamos a ver, una vez visto cómo es la fisiopatología y haber entendido, vamos a ver cuáles son las causas de deficiencia de, por ejemplo, de vitamina B12. Ya. Nos comencemos. Ya habíamos dicho cómo es la absorción, entonces entre las causas habíamos visto primero en la fase, digamos, en la fase salival, puede haber ahí deficiencias de la ingesta, ¿no? Deficiencias, por ejemplo, deficiente ingesta de cobalamina, eso por ejemplo en los vegetarianos. O también bebés que tienen madres que son vegetarianas, que tienen deficiencia de vitamina B12, también pueden hacer anemia megaloblástica por déficit de B12. Vamos descendiendo a nivel del estómago, entre las causas están la anemia perniciosa, porque hay ausencia de factor intrínseco, la gastritis atrófica también está acá. También acá obviamente tenemos que ver los pacientes que han tenido una gastrectomía total o parcial, ¿no? Es importante preguntar esto porque ya no se va a producir factor intrínseco. Las derivaciones gástricas que se pueden hacer, el uso de antiácidos también, ¿no? Y a nivel, pues, del páncreas, que hemos visto que es importante para que la cobalamina se separe de la proteína R, pues otra causa podría ser la pancreatitis crónica, por ejemplo. A nivel del yeyuno, ¿qué otras alteraciones podrían haber? El SPRU, el exceso de bacterias, sobrecrecimiento bacteriano, los parásitos como el Diphyllobothrum latum podrían ser una causa también. Y a nivel del ilio, ¿qué podrían estar? La resección ileal, la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Y a nivel ya de la absorción, pueden haber enfermedades que son mucho más raras, en las cuales hay alteraciones en los receptores que sirven para la absorción de la vitamina B12, ¿no? Estas son, digamos, las causas más frecuentes de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Esto es básicamente lo mismo, son las causas más conocidas o las más frecuentes acá. Como habíamos dicho, las causas gástricas son las más frecuentes, después están también las causas intestinales. Y acá para mencionar, pues que se ha visto casos de exposición a óxido nitroso, por ejemplo, en la anestesia, ¿no? Que pueden, en pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 y de repente está solapada, al exponerlos a este tipo de anestésicos, se podría exacerbar o presentar más floridamente una anemia megaloblástica. A ver, vamos a ver. Pasamos a la siguiente. Las causas de deficiencia de folato, pues también dependen del lugar donde se va a absorber, ¿no? El folato. Entonces, también cuando hay un insuficiente aporte, se va a producir deficiencia de folato. ¿En quiénes vamos a ver esto? Recuerden que esta anemia es la más frecuente que la deficiencia de folato es más frecuente que la deficiencia de vitamina B12. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes tienen insuficiente aporte de ácido fólico? Los ancianos, malnutridos, personas que tienen dietas especiales. El alcohol tiene varios mecanismos por los que en los cuales se produce deficiencia de ácido fólico. Primero, el alcohol inhibe la absorción de ácido fólico, ¿no? Directamente a nivel intestinal. Después, en el alcoholismo también hay un insuficiente aporte de ácido fólico. Entonces, todo esto puede explicar por qué los pacientes con alcoholismo pues tienen deficiencia de ácido fólico. Ahora, en el aumento en condiciones fisiológicas, cuando hay en el embarazo, en los prematuros, ¿no? O en etapas de crecimiento, por ejemplo. Y hay un aumento de las necesidades de ácido fólico en algunas enfermedades.
Por ejemplo, cuando hay hemólisis crónica se consume rápidamente el ácido fólico. Cuando hay síndromes mieloproliferativos, como por ejemplo la leucemia mieloide crónica, la polistemia vera, la mielofibrosis. En algunas neoplasias también, en la dermatitis exfoliativa. Ahora, problemas de absorción del ácido fólico. El ácido fólico, como habíamos dicho, se absorbe en el duodeno y en el yeyuno. Entonces, enfermedades que afecten estas porciones del intestino también pueden producir deficiencia de ácido fólico. Por ejemplo, el SPRU, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, las gastrectomías parciales o algunos linfomas intestinales. También se ha visto deficiencia en el hipotiroidismo y en el alcoholismo, ¿no? Ahora, cuando hay utilización defectuosa o alteraciones metabólicas del ácido fólico, acá es importante que recuerden esto porque es frecuente ver pacientes que reciben quimioterápicos, citostáticos, antiepilépticos, anticonceptivos orales, algunos antibióticos como las sulfas, los hipoglicemiantes como la metformina, pueden producir deficiencia, no solamente la metformina de ácido fólico, sino también produce deficiencia de vitamina B12. El mecanismo exactamente por qué produce deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12 no se conoce, pero sí se ha visto que por uso de hipoglicemiantes hacen anemia megaloblástica. La vitamina C es una vitamina que favorece la absorción de ácido fólico, entonces cuando hay deficiencia de esta se va a producir anemia megaloblástica. La intoxicación alcohólica, las hepatopatías crónicas. Los pacientes que tienen cirrosis hepática tienen deficiencia de utilización del ácido fólico. Por eso es que a ellos los suplementamos constantemente con ácido fólico. Y también la carencia de vitamina B12 se asocia a déficit de ácido fólico. Ahora, esto ya había mencionado, la fisiopatología, que es la eritropoiesis ineficaz, y la deficiencia de ácido fólico B12 no solamente va a afectar las células hematopoyéticas, sino también a la piel, a las mucosas y al epitelio gastrointestinal. E incluso se ha visto que cuando se les hace Papa Nicolau a las mujeres, se ha visto que hay displasia en los pacientes en las pacientes que tienen anemia megaloblástica, ¿no? Entonces ya hemos dicho que en este tipo de deficiencias lo que hay es una alteración en la síntesis del ADN. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? ¿Cómo son las manifestaciones? Pues las manifestaciones típicas digamos, cómo se instala esta anemia megaloblástica es de una instalación lenta, insidiosa. Van a ver los síntomas de una anemia, cansancio, astenia, debilidad, todos los síntomas que dijimos en general de las anemias. Pero al examen físico que vamos a ver, una glositis afrangüesada, glositis eritematosa, que la lengua va a estar depapilada, pero es de color rojo. Y también va a haber subictericia. ¿Por qué va a haber subictericia, chicos? ¿Por qué hay ictericia en la anemia megaloblástica? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? ¿Por qué hay ictericia en la anemia megaloblástica? ¿En qué tipo de anemias hay anemia y hay ictericia? En la hemolítica, doctora. Muy bien, Daniela. En la anemia hemolítica hay, ¿no? Anemia y ictericia y hay esplenomegalia en la anemia hemolítica. Entonces, ¿por qué en la anemia megaloblástica habría ictericia? Yo lo he mencionado hace unos minutos. ¿Hay aumento de la bilirrubina indirecta? Sí, hay aumento, pero ¿por qué hay incremento de la bilirrubina indirecta? Destrucción de lo que son los glóbulos rojos, doctora. Muy bien, Marcia, muy bien. Eso se llama eritropoiesis ineficaz. Por eso en la anemia megaloblástica también hay subictericia o puede haber ictericia. Entonces, un diagnóstico diferencial de esta anemia va a ser la anemia hemolítica también, ¿no? Entonces, ¿qué más va a haber en una anemia megaloblástica? Alteraciones neurológicas
sobre todo, fundamentalmente cuando hay deficiencia de vitamina B12, porque hay desmielinización de los cordones laterales posteriores de la médula espinal, en general a nivel del sistema nervioso central. Esta degeneración, pues van a tener estos pacientes problemas de debilidad, tienen parestesias, tienen inestabilidad para la marcha, van a tener problemas de memoria, estos pacientes. Ahora, también hay alteraciones psiquiátricas. Se ha visto que pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 tienen cuadros depresivos, incluso neuróticos. Antes hablaban en la literatura de una psicosis megaloblástica, así le llamaban, porque hay pacientes que hacen cuadros de depresión por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Acá, como dice, el 20 al 35% de los pacientes con déficit de vitamina B12 presentan trastornos neurológicos. Entonces, sobre todo esto lo vemos con la deficiencia de vitamina B12. El ácido fólico no va a producir estos trastornos neurológicos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues depende de la edad, ¿no? Depende del sexo, de los hábitos dietéticos, del consumo de alcohol, si recibe quimioterapia, qué enfermedades tiene, qué antecedentes médicos o quirúrgicos tiene. A ver, le voy a preguntar. Si un paciente tiene anemia megaloblástica y tiene una pancreatitis, ¿en qué deficiencia pensará? ¿Es B12 o es ácido fólico? Si tiene una pancreatitis aguda o crónica. B12. Muy bien, B12, ¿no? Y si el paciente, por ejemplo, consume antiepilépticos, ¿en qué deficiencia pensará? B9. En el ácido fólico, ¿no? Muy bien. A ver, si el paciente tiene, ¿qué enfermedades? A ver si le han hecho una gastrectomía total. ¿Qué es lo más probable que tenga? B12. B12. Deficiencia B12, ¿no? De B12, muy bien. Por ejemplo, si recibe quimioterapia, a ver, metotrexate, por ejemplo, en los pacientes que reciben metotrexate hay deficiencia de ácido fólico. Ustedes van a ver que hay pacientes que tienen artritis reumatoidea y están recibiendo metotrexate y hacen anemias megaloblásticas y es por deficiencia de ácido fólico. Entonces es importante eso. Si una paciente está embarazada, ¿qué van a pensar? ¿Cuál es la deficiencia? Ácido fólico. Folatos. Ácido fólico. Ácido fólico, ¿no? Ácido fólico. O sea, entonces tienen que ver la causa por los antecedentes, ¿no? Si es un niño, pues pensaremos que tiene deficiencia de ácido fólico. De repente, como está en crecimiento, no están dándole la suficiente cantidad de alimentos que tengan ácido fólico, ¿no? Los vegetarianos, pues, tienen más riesgo de hacer deficiencia de vitamina B12. Entonces, muy bien, de acuerdo a la edad, a los antecedentes, ustedes sospecharán de anemia megaloblástica y cuál de las deficiencias puede ser, ¿no? En el hemograma, pues ya hemos visto que vamos a ver anemia macrocítica, pero también puede haber leucopenia o plaquetopenia. Puede haber pancitopenia. ¿Por qué? Porque en esta anemia hay una alteración en la síntesis del ADN. Los reticulocitos están bajos porque es una anemia arregenerativa. Si le pido una lámina periférica, ¿qué me van a informar? Que hay anisocitosis y poiquilocitosis. Anisocitosis, diferentes tamaños de glóbulos rojos, grandes, pequeños, hipocrómicos, y poiquilocitosis porque hay diferentes formas. Acá hay, por ejemplo, ovalocitos, ¿no? Hay glóbulos rojos que tienen forma de óvalo. Acá hay como un dianocito, ¿no? Y acá hay, pues, algo que es digamos, casi patognomónico, la polisegmentación de los neutrófilos. Acá pueden ver, hay un neutrófilo que su núcleo está polisegmentado. Acá tiene 8 segmentaciones el núcleo de este neutrófilo. Ahora, en la médula ósea, pues no es necesario hacer aspirado de médula ósea, pero acá lo que vemos primero que son células muy grandes, por eso se llama megaloblástica. Y vemos que hay una sincronía, y al medio vemos un eritroblasto y su núcleo está inmaduro, tiene como espacios la cromatina,
¿no? Hay un problema en la maduración de estas células. Ahora, otros exámenes, ya hemos visto que muy bien su compañera nos ha dicho por qué hay hiperbilirubinemia predominio indirecto, es porque hay eritropoiesis ineficaz. Entonces, por esa misma razón va a disminuir la aptoglobina, porque hay hemólisis, por esa misma razón aumenta la LDH, ¿no? Y eso nos puede confundir con una anemia hemolítica también, ¿no? Pero digamos, si es una anemia hemolítica autoinmune, si pensamos, solicitaremos un test de Coombs directo, ¿no? Como diagnóstico diferencial de una anemia megaloblástica. Pediremos dosaje de vitamina B12 y ácido fólico en sangre para diagnosticar. Entonces, para el diagnóstico de deficiencia de vitamina B12, debe estar esta en menos de 100 picogramos por mililitro y el ácido fólico en menos de 3 microgramos por mililitro. El folato eritrocitario es un mejor marcador porque es más real, no se va a alterar, digamos, por otras circunstancias, pero no es usual que lo hagan en los laboratorios. También cuando hay un problema, ¿no?, en el diagnóstico, se hace difícil. Cuando está por debajo de 100 la B12, pues no es, digamos, no hay mucho problema, o cuando el folato está por debajo de 3. Pero hay veces en que los valores están entre 200 y 300, 100 y 200, y estamos dudando. Estos exámenes nos podían ayudar en el diagnóstico. El ácido metilmalónico, la homocisteína y el ácido formimino-glutámico. Entonces vamos a ver en esta tabla en qué casos está incrementado. Por ejemplo, la homocisteína, vamos a ver, en la deficiencia de vitamina B12, bueno, la vitamina B12 va a estar disminuida. La holotranscobalamina sérica es la vitamina B12 unida a su transportador. También va a estar disminuida. El ácido fólico, pues, digamos que lo usual es que no se altere, pero podría estar aumentado, disminuido o normal. El ácido formimino-glutámico en suero o en orina van a estar incrementados. La homocisteína va a estar incrementada en la deficiencia de B12 y el ácido formimino-glutámico en orina va a estar normal, ¿no? El figlo. Ahora, cuando hay deficiencia de ácido fólico, la B12, la holotranscobalamina sérica están normales, el folato sérico y eritrocitario están disminuidos, el ácido metilmalónico va a estar normal. La homocisteína en ambas deficiencias está incrementada, o sea, no nos va a ayudar en el diagnóstico, en diferenciar si es ácido fólico o B12. El ácido formimino-glutámico en orina va a estar incrementado cuando hay deficiencia de ácido fólico, ¿no? Entonces, estos son unos exámenes que nos pueden ayudar. No lo hacen todos los laboratorios. Esto se podría hacer cuando hay dudas en el diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a ver, una vez que hacemos el diagnóstico, si es deficiencia de B12 o de ácido fólico, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar la causa. Si es de B12 por frecuencia, lo primero que pensamos es en una gastritis atrófica o en una anemia perniciosa y tendremos que enviar al paciente a gastroenterología para que le hagan una endoscopía, ¿no? Y una biopsia y ver si hay una gastritis atrófica. También se piden anticuerpos antifactor intrínseco, anticélulas parietales. En algunos casos se puede hacer biopsia de mucosa gástrica, puede ser que haya un tumor, una neoplasia, de repente en el yeyuno, en el ilion, haya sobrecrecimiento bacteriano, patologías que estén produciendo estas deficiencias. El test de Schilling es un test que se hacía antiguamente para estudiar la deficiencia de vitamina B12 y ver a qué nivel estaba la alteración. Pero es un examen que es de muy difícil procesamiento, por lo que no se hace ya. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues tratar la anemia y manejar las complicaciones, ¿no? Que puede haber insuficiencia cardíaca, los trastornos neurológicos, psiquiátricos. Hay que corregir la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia, ¿no? Es digamos, el objetivo. Y, también, digamos, como parte del diagnóstico es determinar la causa, ¿no? ¿Qué ha producido la anemia megaloblástica? Ahora, dependiendo de la deficiencia, si es de B12 o de ácido fólico, pues lo que solemos usar es usar
suplementos de vitamina B12 por vía parenteral, porque si ya no hay factor intrínseco, porque hay gastritis atrófica o anemia perniciosa, de nada sirve que le demos por vía oral al paciente, porque igual no se va a absorber. Entonces hay que usarlo por vía parenteral. Puede ser intramuscular o endovenoso. 100 microgramos día por 2 semanas, luego semanal hasta corregir la anemia y finalmente por un mes. Si digamos es por gastritis atrófica, pues será de por vida, ¿no? Los suplementos. En algunos casos se puede usar por vía oral, cuando por ejemplo el problema no es no está comprometida la absorción, por ejemplo la producción de factor intrínseco se puede usar por vía oral, depende de una pancreatitis, por ejemplo, de 1000 a 2000 microgramos por día. Ahora, ¿cómo puedo saber si está respondiendo bien el paciente? Al tratamiento le puedo pedir reticulocitos entre los 6 a 10 días y deben haber incrementado. Eso se llama reticulocitosis, significa que ha respondido bien, ¿no? Y la corrección de la anemia se produce entre 6 a 8 semanas, ¿no? Y la duración del tratamiento, pues, va a depender de la causa, ¿no? De la deficiencia de vitamina B12. Ahora, el ácido fólico se suele dar por vía oral, 1 a 5 microgramos por día. Solamente se usa ácido folínico, lo usamos cuando damos quimioterapia con metrotexate altas dosis y lo usamos para rescatar a los pacientes de los efectos tóxicos de este medicamento. Eso no se suele dar por vía parenteral para deficiencias, digamos, por otras enfermedades, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben que la profilaxis con ácido fólico se hace en pacientes embarazadas para prevenir defectos del tubo neural. Y en la hemólisis también, porque en la hemólisis hay consumo de ácido fólico. Y para terminar, pues vamos a hablar de la anemia perniciosa. También es conocida como la anemia de Addison-Werner y es la causa más frecuente de deficiencia grave de vitamina B12 en adultos, pero sobre todo esto en países, digamos, desarrollados. Y se produce sobre todo se diagnostica a la edad media de 75 años. Acá hay una gastritis crónica atrófica, pero es de causa autoinmune, ¿no? Acá debe haber, ese tiene que ser el sustento histológico de la anemia perniciosa, tiene que ser de causa autoinmune, ¿no? Y los síntomas clásicos, ¿qué son? Hay anemia megaloblástica, hay síntomas de mala absorción y hay problemas neurológicos. Y también hay una esplenomegalia discreta, ¿no? Entonces, no olvidar que este tipo de anemia tiene un componente inmunológico, un componente autoinmune. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dosar para diagnosticarla. B12 debe estar baja, la homocisteína estará alta, el ácido metilmalónico también alto. Hay que detectar anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco para su diagnóstico. Estos pacientes tienen más riesgo de hacer cáncer gástrico y como es una enfermedad inmunológica o autoinmune, se va a acompañar de otras enfermedades también que tienen un componente inmunológico, como el hipotiroidismo, la diabetes tipo 1, la tiroiditis, la enfermedad de Addison, el vitiligo, ¿no? Y acá el tratamiento pues va a ser por vía parenteral y de por vida, ¿no? Esta es la anemia perniciosa que es diferente a la gastritis atrófica, ¿no? Creo que eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Claro. A ver, Daniela dice que todo está claro. ¿Alguna duda para ustedes, chicos? Parece que no hay dudas. Entonces, ya los dejo, chicos. Ya Marcia dice que también todo está claro. Bueno, ya los dejo entonces. Buenas noches, que descansen, chicos. Nos vemos el próximo martes. Gracias, doctora. Doctora, una consulta. Sí, Daniela. Respecto a la actividad, doctora, he estado averiguando que para ir a los colegios, al menos si queremos, en la periferia, que es como estaba planificado, se tiene que mandar un documento al director o encargado de la institución
Y Ya. al menos en Daniel- un lugar Daniela, alejado. pero Ajá. digamos, ir a un colegio, la cosa